Hola, muy buenas. Bien, quiero presentaros este libro, que es de Jack Kerouac y se llama Despierta, una vida del Buda. Este libro está hecho con mucho cariño por la editorial Happy Books, con la que colaboro desde hace bastante tiempo. Y bueno, es un libro publicado por primera vez en versión original en 1955 y ahora es publicada por primera vez en castellano por Happy Books. Entonces la edición y la traducción están hechas con muchísimo cariño. Conozco de primera mano a los diseñadores, al traductor y sé bueno, que es un trabajo en el que se pone mucho corazón, un trabajo de autor y sé que lo vais a disfrutar muchísimo. La introducción está escrita por Robert Thurman, que es el padre de Uma Thurman y que es discípulo del Dalai Lama. Tiene una influencia muy bonita y muy grande, ¿no? en Occidente para introducir la sabiduría oriental. Entonces, bueno, como el título dice, pues esto es una biografía de Buda escrita por Jack Kerouac. Jack Kerouac, muchos lo conoceréis, y para los que no, bueno, es un autor que pertenece a la generación Beat y que fue un poco la encargada de introducir la sabiduría de Oriente en Occidente a través de sus novelas, sus relatos y sus poemas. Son un poco los precursores de este movimiento, ¿no? De ahí después surgieron un montón de cosas que nos beneficiaron a todos en cuanto a introducir un poco de la sabiduría de Oriente aquí en Occidente. Así que, bueno, el prólogo está escrito por Luis Martín Santos Lafont, que es el editor, traductor y representante de la obra de Osho en lengua castellana. Y es un prólogo muy bonito que da una perspectiva muy personal acerca de lo que significa esta obra, ¿no? Y de cómo influyó en su vida el personaje de Kerouac. Así que, bueno, pues deseo que os guste muchísimo con motivo del Día Internacional del Libro, que es el día 23 de abril. Hemos hecho una promoción y es que normalmente este libro tiene un precio de 18 euros con gastos de envío incluidos y ahora con motivo de este Día Internacional del Libro hemos lanzado una oferta especial de 11 euros. Por 11 euros puedes tener este libro en tu casa. Quiero compartiros con vosotros el prólogo, lo voy a leer, que sé que os gusta mucho cómo hago los audiolibros y quiero compartir con vosotros este prólogo leído con mi voz. Deseo que os guste muchísimo. Si queréis comprar el libro, podéis hacerlo a través de la página web happybooks.com. Dejo el enlace abajo. Deciros también que si queréis que vuestra obra esté en audiolibro, queréis que yo haga el audiolibro o queréis que recomiende vuestro libro, podéis escribirme por privado y comentar vuestra obra, ¿no? Así que bueno, espero no dejarme nada. Deciros como dato muy curioso y muy personal, casi es como tener una joya realmente en casa. Este libro, las proporciones que tiene se corresponden con la proporción áurea. Está hecho con mucho cariño y mucho detalle. Es un libro que yo tengo puesto en la estantería porque, bueno, pues porque es una obra muy especial de personas que conozco, que sé que lo han hecho con mucho cariño y también porque en sí el resultado final me parece casi como tener una estampilla en casa, ¿no? Y bueno, como os digo, pues habla de la vida de Buda, que muchas veces con todo lo que hay alrededor de Buda no nos enteramos nunca bien de qué fue exactamente lo que pasó. Aquí se deja muy claro, ¿no? Y el autor lo explica. Así que bueno, nos seguimos viendo por aquí. Muchas gracias por seguir el canal y os envío un abrazo muy fuerte. Deseo que os guste. Chao. Gracias. Prólogo a la primera edición en castellano de Despierta, una vida del Buda, por Luis Martín Santos Lafont. Personal. Presentar esta obra de Jack Kerouac ante el público hispano surge de un atrevido proyecto editorial ideado entre amigos, y es una tarea que abordo con entusiasmo y también con el debido respeto. Mi amor y mi afición relativamente reciente por la literatura, surgida en la búsqueda de mis raíces paternas, combinada con mi experiencia vital con la meditación, mis estancias previas en América y la India en experimentos comunales y sangas, con místicos y maestros,
y mi contacto en esa época con el budismo hacen aún más atractiva la posibilidad de acometer esta tarea e intentar puentear mis dos grandes aficiones, la literatura y la espiritualidad, misión en la que Kerouac sin duda en esta obra encarna y culmina como nadie. Diferentes circunstancias vitales, ser hijo de un escritor consagrado fallecido de forma temprana en un accidente, pero vivir y ser educado por tíos y abuelos, disponer de una nutrida biblioteca paterna y de abundante tiempo libre, resultado de un cierto abandono y una libertad de la que quizás otros compañeros no disfrutaron, me colocó en una especie de privilegiado observatorio desde el que en mi adolescencia, en los primeros años 70, tuve temprano acceso a una inolvidable edición de Los vagabundos del Dharma, de Kerouac, publicada en Argentina en 1960 y encontrada al azar en la citada biblioteca. El impacto y el entusiasmo que me produjo su lectura me llevó a compartirlo primero con mis compañeros más cercanos de cuadrilla juvenil, y encendió la llama del vagabundeo existencial que seguramente ya albergaba en mi interior. En aquel momento leí también En el camino, que igualmente me fascinó, pero que con su alocado frenesí no pudo superar el encanto y la honda impresión que me produjo la lectura de Los vagabundos del Dharma. Ahora que lo miro de forma retrospectiva y trato de entender el fenómeno, concluyo que aquellos vagabundos existenciales, buscadores del Dharma e investigadores del budismo zen, para los que la mejor manera de pasar un largo fin de semana era adentrarse con su mochila en las montañas para leer y contemplar haikus zen a la luz de la luna, con la esperanza de comprender, tener una iluminación espiritual y un despertar, eran la encarnación de un ideal de libertad y liberación total. Muchas veces pienso en el componente generacional de este fenómeno y cómo y en qué medida una cierta configuración astrológica puede determinar la dirección de lo que luego nos motivará y resultará nuestro camino en la vida. Y no puedo menos que volver a constatar que a mi generación, a los nacidos a partir del 58, fecha de la invasión tibetana por parte de China, e inicio del exilio tibetano y de la expansión del mensaje budista en Occidente, nos caracterizó, por lo menos a algunos de nosotros, un desmedido amor por la libertad y la búsqueda de un sentido de la vida más contundente del que nos ofrecían nuestros mayores, que en aquel momento no podíamos todavía entrever. Efectivamente, la obra y la personalidad de Kerouac en su conjunto tuvieron una trascendencia que ha llegado renovada a nuestros días como el icono más influyente de la generación beat, que marcó el inicio de la modernidad. En este caso, el beat de beatífico, precursor del hipismo, fue una variante tardía del escritor o el músico americano que en una nueva oleada a principios de los 60 viaja a Europa aterrizando en París y termina en Inglaterra buscando sus raíces, como efectivamente hizo el propio Kerouac para escribir a continuación Satori en París. En España, el beat americano desembarcó en Barcelona a finales de los 60. Deambuló por unas ramblas preolímpicas y se instaló en Ibiza y Formentera, donde Yes les conocía como beatniks, un término, según Allen Ginsberg, acuñado por las revistas y medios de entonces para estereotipar y convertir la cultura beat en una moda carente de halo beatífico y esencial, y desde donde, de forma proteica, inseminó a la generación española del momento y fue replicado posteriormente por esta, dando origen a la explosión psicodélica y contracultural de los 70. En ese sentido, el beat que llegó a nuestro país fue la versión más radical del turista, y no venía como este en busca de sol y tipismo, sino de un paraíso natural donde vivir y experimentar en libertad. El beat encarnaba al vagabundo existencial en pos de un sentido vital y la libertad. Kerouac y los beat. Se ha celebrado hace relativamente poco el 50 aniversario de la primera edición de la novela considerada como definitiva de la generación beat, En el camino, que, como es habitual,
ha propiciado un nuevo renacimiento alrededor de la figura de Kerouac. Ha venido acompañado de la producción de una película y la publicación de otras obras inéditas consideradas menores, y que en la distancia del tiempo transcurrido nos ayudan a obtener una visión más amplia y completa. Autor y personaje de gran atractivo y carisma, probablemente aumentado por el carácter autobiográfico que caracteriza todas sus obras, alcanzó la fama y la notoriedad con la publicación de En el camino, la primera novela que captó la atención de la naciente era de los medios. Fue escrita entre 1948 y 1951 y fue publicada en 1957, después de peregrinar él mismo y sus agentes por muchas editoriales y de un largo trabajo de corrección y revisión. El éxito sorprendió a su autor, todavía joven en años y atractivo como una estrella de cine. Salvador Dalí decía de él que era más guapo que Marlon Brando. Bendecido además por una voz que era en sí misma un instrumento musical y una mente rápida y brillante. Se cuenta que al ser entrevistado en un talk show televisivo en la Sala Vanguard, templo del jazz del Village neoyorquino, Kerouac, haciendo una lectura de su obra acompañado por una banda de jazz, se convirtió de la noche a la mañana en una celebridad y en la primera figura literaria de la nueva era de la televisión. Pero esa atención no implicaba respeto, y pronto el modo de vida vid, bohemio y romántico, lleno de veladas de jazz y poesía, existencialismo, drogas y alcohol, amor libre y transgresión, molestó a la sociedad puritana americana recién salida de una guerra que había terminado mediante el uso de la potencia nuclear y la llegada de la Guerra Fría. Y a pesar del éxito del libro, fue ridiculizado y estereotipado en revistas y publicaciones. Kerouac empezó a escribir a los 17 años, y entre sus primeras influencias se cuenta Ernest Hemingway, William Saroyan, Thomas Wolfe y Jack London. Pero quien realmente le llegó al corazón fue Henry Miller, a quien consideró su auténtico maestro. Después de su paso por la universidad como deportista, donde destacó como jugador de fútbol americano, obteniendo una beca para la Universidad de Columbia, una lesión temprana le apartó del deporte y provocó su enrolamiento en la Marina Mercante, lo que le permitió tener tiempo para escribir. Su estilo denominado prosa espontánea o quick writing está inspirado en la música del jazz y el bop, y en él no diferenciaba la poesía de la prosa. Kerouac afirmaba que la verdadera historia de la posguerra en América solo podía ser contada con toda su velocidad, payasadas y tristeza, en forma de un monólogo interior o una confesión. Una vez desatada la voz por un 100% de honestidad, de acuerdo a una famosa frase suya, el ser interior descubrirá su propia forma de arte. A él le había costado, calculaba, 15 años encontrar y educar su propia voz. Curiosamente, con la publicación de En el camino y la llegada de la fama, Kerouac, o T. Jean, como era llamado cariñosamente en su infancia, comenzó a tener problemas con la bebida. A lo largo de estos años compartió penas y aventuras con una legión de amigos, entre los que se inspiró para crear los personajes de sus obras principales. Allen Ginsberg, William Burroughs, Neil Cassady, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti, Peter Orlovsky y Gary Snyder, entre muchos otros, poblaron con seudónimos sus novelas. Es interesante destacar el papel de observador y casi acompañante que adopta Kerouac muchas veces en sus obras, y probablemente en la vida misma, junto a sus héroes, más lanzados, proactivos, borrachos y menos de fiar que él. A pesar de sus evidentes problemas con el alcohol, que al final acabaron con su vida, uno de sus amigos, el poeta y novelista Michael McClure, recordaba como su mayor don su casi milagrosa adaptabilidad, su completa receptividad en su manera de percibir las cosas, que hacía que sus amigos lo considerasen un líder. Otro de ellos, Locke McCorkle, devenido a día de hoy en un encantador anciano motero, representado en Los vagabundos del Dharma como Sin Monahan, decía que era el único de sus amigos al que su mujer le habría dejado hacer de babysitter de sus hijos.
Pero sigamos. Kerouac y sus jóvenes y desinhibidos amigos los Beats, esa troupe compuesta por poetas barbudos, músicos, cineastas y vividores con su jazz y su poesía, se convirtieron rápidamente en una píldora difícil de tragar para el orden establecido. Y por eso fue un soplo de aire fresco llamado a crecer y perdurar en las siguientes décadas, que se transformó en otros movimientos inconformistas como el hipismo, el movimiento pacifista contra la guerra del Vietnam en los 60, el punk y el rock en los 70 y 80, el movimiento ecologista, e incluso ya en nuestro siglo el movimiento global de rebelión social ciudadano inspirado por el libro de Stefan Hessel Indignaos. Todo en Kerouac y sus compañeros de aventura es singular, y dentro de esta no es casual ni accidental su interés por el budismo que queda reflejado en su obra, sobre todo a partir del trabajo que presentamos hoy. Intención. La escritura de Despierta, una vida del Buda, si la ponemos en perspectiva, marca sin duda un antes y un después en la obra de Kerouac, y significa una evolución entre dos concepciones muy distintas de la vida, representadas por dos de los personajes que fascinaron al autor. Por un lado, Neal Cassady, convertido en la ficción en Dean Moriarty, el mítico hipster, el héroe protagonista de En el Camino, que representa una forma frenética, epicúrea y nihilista de ver la vida, y por otro lado, Gary Snyder, convertido en Los Vagabundos del Dharma en Yaffy Ryder, viajero, meditador, tántrico, traductor de textos budistas y poeta, cercano también a ese otro poeta japonés de antaño, Matsuo Basho, autor de Las sendas de Oku y sus haikus, y que nos recuerda a ese otro precursor de nuestra cultura, Hermann Hesse, en su libro Viaje a Oriente, cuyos ideales están puestos en la consecución del nirvana interno y de respuestas a las preguntas más profundas que la filosofía occidental deja sin responder. Preguntas que se dejan ya entrever simultáneamente en esos días en los existencialistas franceses como Albert Camus en El hombre rebelde y su recuperación del mito de Sísifo, o Jean-Paul Sartre, y también en su amigo y compañero de generación, el poeta Allen Ginsberg, en su espeluznante poema Aullido. Pero para poder comprender esta evolución con un poco más de claridad, tendremos que retroceder, aunque sea brevemente, para repasar los detalles de la génesis y la peripecia de la publicación de estas dos obras principales. Vayamos con la cronología de En el Camino, 1948. Con el fin de no interferir en su escritura espontánea, Kerouac comenzó a escribir En el Camino entre 1948 y 1949, mecanografiándola en un rollo de papel ininterrumpido de 37 metros, y terminó en abril de 1951. Luego, hasta 1957, estuvo cargando con el rollo, de editor en editor, tratando de encontrar a alguien que se decidiese a publicarla. En la novela se narran los viajes y aventuras de Neal Cassady, Dean Moriarty y Sal Paradise, el propio Kerouac, recorriendo el continente entre Nueva York, Denver y Nuevo México, a un ritmo frenético a bordo de Cadillacs prestados y Dodges desvencijados, hilvanando un relato demente, una epopeya inconsciente y nihilista a través de la América subterránea, al tiempo que se drogan con marihuana y bencedrina, beben y disfrutan del sexo, todo ello a ritmo de jazz. Por debajo subyace un intento de romper con las asfixiantes convenciones sociales de la época y una búsqueda de sentido de la vida. En ella, Neal Cassady entroniza la imagen del hipster y el rey del desmadre, convirtiéndolo para siempre en el héroe de los beatniks. Finalmente, En el Camino fue adquirido por Viking Press, que exigió revisiones mayores previas a su publicación. En el proceso de edición, muchos de los pasajes más explícitamente sexuales fueron eliminados, y temiendo demandas por calumnias, se utilizaron seudónimos para muchos de los personajes del libro. Estas revisiones a menudo levantaron críticas sobre la tan alegada espontaneidad del estilo de Kerouac. Despierta, una vida del Buda,
Inmersión en el budismo e indiferencia de los editores. 1955. Es indudable el papel de pionero que ha desempeñado Kerouac como precursor del budismo en Occidente, o como lo denomina Robert Thurman en su introducción a la edición original en inglés de Despierta, el Dalit Bodhisattva americano. Jack había nacido el 12 de marzo de 1922 en Lowell, Massachusetts, en una familia quebecois, franco-canadiense, procedente de Bretaña y con fuertes raíces católicas. Esta influencia del catolicismo se verá reflejada en su obra. Aunque sí están constatadas algunas lecturas previas sobre este tema, se sabe con certeza que en 1954 Jack leyó el libro de Dwight Goddard, A Buddhist Bible, en la biblioteca de San José, y esto marcó el comienzo de su inmersión en el budismo. Pero es finalmente en 1955, todavía con el rollo mecanografiado de En el camino a cuestas y sin publicar, cuando Kerouac abandona la casa de su madre en Richmond Hill, en Nueva York, donde se encontraba entonces, y quizás agotado de la vida frenética y la proximidad de la gran ciudad, se retira a casa de su hermana Nin, que vivía en las montañas rocosas, en Carolina del Norte, para escribir una biografía de Siddhartha Gautama titulada Despierta. Allí, en el silencio y la tranquilidad de este refugio, fue capaz de hacer una inmersión en la idea de llevar una vida ascética en la línea de la tradición budista. El manuscrito resultante permaneció inédito durante toda la vida de su autor, aunque terminó por ser publicado primero en 8 entregas entre 1993 y 1995 en la prestigiosa revista de estudios budistas Tricycle, The Buddhist Review, y finalmente en septiembre de 2008, Viking, los editores originales de En el Camino, publicaron el libro completo. La carta de Sampas. Esta carta ilustra la tesis de la evolución de Kerouac tanto en su vida como en su obra. John Sampas, Literary Executor of the Estate of Jack and Stella Kerouac, albacea y custodia de la obra de Jack, nos cuenta en la revista Tricicle la opinión del autor sobre esta obra. En una carta fechada el 25 de marzo de 1955, Jack Kerouac escribió: «He estado viviendo aquí abajo, en el sur, durante 2 meses, escribiendo un libro budista de 70.000 palabras que justo ahora estoy terminando. Durante 1 año, él había estado estudiando la vida y las enseñanzas de Buda Gautama. Inmerso en la vida de llevar una vida ascética en esa tradición, se había decidido a escribir un manual para la comprensión occidental de las enseñanzas budistas siguiendo la historia de la vida de Buda. El título de la página del manuscrito terminado dice: Awake, prepared by Jack Kerouac. Despierta, concebido por Jack Kerouac. Pero la correspondencia entre Kerouac y su agente literario, Sterling Lord, revela que este no fue siempre el título. Originalmente titulado Your Essential Mind, The Story of the Buddha, Tu mente esencial, la historia de Buda, Kerouac se refiere a esta obra en varias ocasiones como mi manual de budismo. Buddha tells us, Buda nos dice, y Buddhahood, the essence of reality, budeidad, la esencia de la realidad. Sterling Lord envió el manuscrito a los editores Robert Giroux y Malcolm Cowley, que decepcionaron a Kerouac con una fría recepción. Jack nunca perdió la fe. Por eso le había dicho a Ginsberg que su libro tenía los poderes mágicos de la iluminación. Sterling Lord envió el manuscrito a la Philosophical Library, y Kerouac estaba muy animado con la posibilidad de tener el mismo editor que D.T. Suzuki. En septiembre de 1955 supo que lo habían considerado muy bien escrito y que estaban dispuestos a publicarlo si Kerouac podía garantizar la venta de 600 ejemplares. Este, decepcionado, escribió a Ginsberg diciéndole: «No conozco a 600 personas con $3,50». A partir de ese momento, aunque Kerouac no desiste de publicar Despierta, el foco principal lo coloca en su nueva obra y comienza a integrar el budismo en libros como Mexico City Blues, Tristeza y Visions of Gerard, todos ellos escritos al año siguiente de Despierta.
Como le escribe entonces a Sterling Lord, desde ahora en adelante todos mis escritos van a estar basados en las enseñanzas budistas, libres de toda motivación mundana o literaria, de modo que todo ha salido bien porque no habría podido publicar conscientemente en el camino excepto como una obra preiluminada o anterior a la iluminación. Vayamos ahora con Los vagabundos del Dharma y su obra posterior. 1958. Como resultado de la incomprensión de sus editores, Kerouac volcó su reciente experiencia con el budismo en su siguiente gran novela, Los vagabundos del Dharma. Para empezar a escribirla, Kerouac volvió a teclear sobre un papel continuo de teletipo para evitar interrumpir el flujo de su escritura con el cambio de papel, como había hecho 10 años atrás. En ella, vuelve a utilizar una situación paralela a la de En el camino, pero esta vez las aventuras, localizadas en California y en Washington, se reproducen con Jaffe Ryder, Gary Snyder y su alter ego Ray Smith, el Kerouac. La novela narra sus vivencias, exponiendo su descubrimiento del budismo y su primera ley, la vida es sufrimiento, y sus aventuras con sus amigos poetas del área de San Francisco, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti y otros, entre vino, marihuana y sexo tántrico. También constituye una exaltación a la comunión con la naturaleza, un canto a la amistad y a una nueva forma de espiritualidad, especialmente el Zen. Fue escrita en Orlando en menos de un mes, entre el 26 de noviembre y el 27 de diciembre de 1957, y publicada en 1958. Previamente a su escritura, en el verano de 1956, Kerouac pasó 63 días en total soledad como vigilante en una cabaña forestal en Desolation Peak, en las montañas North Cascade, frente a los picos Mount Olympus and Mount Baker, aceptando así la sugerencia de Gary Snyder con la intención de escribir. Aunque en ese sentido la experiencia parece que no fue tan fructífera, este episodio le sirvió de inspiración, posteriormente, para escribir Los vagabundos del Dharma y otra de sus novelas, Desolation Angels. Es probable que una de las grandes cualidades de Kerouac, incapaz de soportar el aislamiento de Desolation Peak sin que esto se convirtiese finalmente en una autoimposición, marchar a Japón a encontrar la verdad como Snyder o Ginsberg, o irse a vivir durante varios años a Tánger como Burroughs, sean la gran adaptabilidad y su capacidad de adentrarse en la vida de otros, por muy estúpida que ésta resulte, para luego llegar a retratar la epopeya de sus héroes. Los vagabundos del Dharma, sin embargo, posiblemente sea la última vez en su obra en la que dirige su atención hacia un héroe externo. Parafraseando a su brillante prologuista de la edición americana del libro de 2006, Anna Douglas, a partir de esta centra su narrativa en sí mismo. Vayamos ahora con el budismo y las enseñanzas de hoy. Desde el año 1958, en que se escribió la obra, el budismo, la única religión con una base científica y de sentido común, capaz de atraer a mentes emancipadas, que carece de un dios externo a la persona y está enfocada en la realización del individuo, es aconfesional, tolerante y hoy en día totalmente respetuosa con la mujer, se ha extendido por todo el mundo occidental de forma ostensible, dándole tiempo a ejercer una importantísima influencia e incluso evidenciar una cierta transmisión en muchos cambios, incluidos la ciencia, que innegablemente están despertando y ayudando a despertar a la humanidad a una nueva conciencia, más ecológica, más compasiva, más humana y, en resumen, transformando para bien nuestro mundo. De cualquier forma, el budismo monástico que ha llegado hasta nuestros días, aunque en esencia su práctica es la meditación, y su intención liberar al hombre del sufrimiento y hacerle consciente del tesoro que alberga en su interior, viene muchas veces acompañado por toda una serie de liturgias y rituales inevitablemente acumulados en el proceso de síntesis y fusión con las religiones de origen local, generando esto una cierta confusión.
Hay muchas barreras todavía, y la época y el tipo de personas a los que se dirige Gautama el Buda han cambiado. Una comprensión intelectual basada en la erudición, la liturgia y el precepto de una enseñanza impartida hace siglos de ninguna manera bastará. La audiencia natural de Buda hace 25 siglos naturalmente era muy distinta, y el esfuerzo en adaptar sus enseñanzas a nuestros días, más que repetir sutras o tratar de sustituir unas ideologías o religiones por otras mejoradas, requiere una dimensión mucho más transformadora y experiencial que de verdad nos sirva. Primero, para desembarazarnos de los condicionamientos religiosos, familiares, nacionales, de género e ideológicos que cargamos como rémora inconsciente y que son el lastre que nos impide una vida de creatividad, amor y realización personal y global. Y segundo, para aprender y poder adentrarnos en la ciencia de lo interno, la meditación. Si quieres cambiar el mundo, comienza a cambiarte a ti mismo. Hay un camino y la respuesta se encuentra en tu interior. Ese es el mensaje y el cambio fundamental detrás de la intención de Kerouac de convertir al lector occidental y de la seducción que ejerció el budismo sobre él. Conclusión. Después de todo este recorrido acompañado a los beats y sus vagabundos del Dharma y a Gautama el Buda, el primer y más genuino Parivijaka, vagabundo, existencial buscando su liberación, así lo declara en Despierta, después de dejar detrás a los ascetas mendicantes, vuelvo a donde partí, a la España de los 50 y a la biblioteca familiar, y no puedo resistirme a buscar lazos comunes entre la generación beat en los años 50 americanos y ese par de escritores que significaron la ruptura con lo establecido en el canon literario español del momento, que en medio de la dictadura y frente al realismo imperante, abrieron nuevas sendas literarias y quizás vitales por las que caminar y fueron ejemplo para muchos. Me estoy refiriendo a Juan Benet y a mi padre, Luis Martín Santos, el inmortal autor de la novela Tiempo de silencio. Al fin y al cabo, yo tropecé con la obra de Kerouac en ese entorno, y tanto Benet como Martín Santos compartieron vivencias y lecturas en Madrid, y luego, durante al menos una década esencial en su etapa formativa como escritores, seguramente por carta. Solo me queda traer aquí un par de coincidencias que por improbables me resultan más curiosas. La primera de ellas es el hecho de que Juan Benet optase por escribir su segunda novela, galardonada con el premio Biblioteca Breve, Una meditación, curiosamente en un artefacto similar al que utiliza Kerouac para escribir sus dos grandes novelas, un rollo de papel continuo adaptado a su máquina de escribir. ¿Se habría inspirado Benet en el rollo de Kerouac? ¿Era también él un adepto oculto del quick writing? Está claro también que ni Martín Santos ni Benet son sospechosos de familiaridad alguna con el budismo y nuevamente, aunque sea por una especie de contagio por contacto, podemos constatar que la novela más importante de Benet se titula Una meditación, Dhyana en sánscrito, y la de Martín Santos, Tiempo de silencio, Mouna. El objetivo final de la meditación es la consecución del silencio mental. Una de las muchas cosas buenas que han acompañado la realización de este encargo de prologar Despierta es el haber podido leer todos los libros y trabajos que he encontrado sobre los beats para poder documentarme. Entre ellos, destaca la impagable correspondencia mantenida durante años entre Kerouac y Ginsberg, traducida recientemente con el título Cartas, donde los dos amigos intercambian información sobre sus lecturas a lo largo de esos años. Conrad, Stevenson, Flaubert, Joyce, Proust, Kierkegaard, Spengler, Faulkner, Steinbeck, Alan Watts, Ezra Pound, Henry Miller, Céline, todas ellas referencias comunes en la biblioteca paterna. El sueño de Kerouac. Ver cómo Kerouac es capaz de escribir esta obra
percibir su emoción, su devoción y su buena intención, tiene una evidente belleza. A la vez ver que su trayectoria, quizás superado por la fama y debido a su extrema sensibilidad, o a que realmente el nirvana y sus elucubraciones mentales eran más accesibles dándose a la bebida, lo que le llevaría, como a un auténtico vagabundo borracho, a una temprana decadencia y una muerte prematura, produce una cierta sensación ambivalente en la mente ordinaria. Pero, ¿qué perseguía Kerouac al escribir este libro? Existe en Los vagabundos del Dharma un párrafo en el que Kerouac pone en boca de Jaffe Ryder, en medio de una discusión metafísica, en uno sus botellones con Warren Coughlin, el poeta budista zen Philip Wallen, y él mismo, en donde quizás refleje mejor su mensaje de ideal beatífico y constituya una llamada a la rebelión y un anticipo de su visión de un mundo futuro global feliz y despierto. «Dame otro trago de la garrafa». «Ja, ja, ja». Jaffe se pone en pie de un salto. «He estado leyendo a Whitman. Oíd lo que dice. Alzaos, esclavos, y haced temblar el déspota extranjero». Señala así la actitud del bardo lunático zen de los viejos senderos del desierto, que ve que el mundo entero es una cosa llena de gente que anda de un lado para otro cargada con mochilas. Vagabundos del Dharma, negándose a seguir la demanda general de la producción, de que consuman y, por tanto, de que trabajen para tener el privilegio de consumir toda esa mierda que en realidad no necesitan, como refrigeradores, aparatos de televisión, coches nuevos y llamativos, brillantina para el pelo de una determinada marca y desodorantes y porquería en general que siempre termina en el cubo de la basura una semana después. Todos ellos presos en un sistema de trabajo, producción, consumo, trabajo, producción, consumo. Tengo la visión de una gran revolución de mochilas, de miles y hasta de millones de jóvenes norteamericanos con mochilas y subiendo a las montañas a rezar, haciendo que los niños rían y que se alegren los ancianos, haciendo que las chicas sean felices y también las señoras mayores, que serán más felices todavía, todos ellos lunáticos zen que andan escribiendo poemas que surgen de sus cabezas sin motivo, y siendo amables y realizando actos extraños que proporcionan visiones de libertad eterna a todo el mundo y a todas las criaturas vivas. Larga vida a los Beats. Luis Martín Santos Lafón, Madrid, noviembre 2013. Breve biografía Luis Martín Santos Lafón. Nacido en San Sebastián, España, en 1958, estudia periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, estudios que interrumpe para dedicarse a viajar durante más de una década, llegando a cruzar el Atlántico en un velero junto a un colorido grupo de amigos. Su aventura vital le lleva desde Ibiza a la India, donde vive y experimenta en comunidades espirituales y sangas con diferentes maestros y realiza el aprendizaje de su práctica meditativa. Durante sus viajes y peregrinajes entra en contacto con el budismo. Desde 1998 vive en España, donde ejerce como agente literario y representa la obra de Osho, el místico contemporáneo, y otros autores de obras de Body, Mind and Spirit. Lleva 2 décadas trabajando como traductor, editor y agente literario, retomando su vocación periodística y literaria. Como hijo del novelista español Luis Martín Santos, autor de la novela Tiempo de Silencio y figura clave de la generación de los 50, fallecido en accidente en 1964, tuvo ocasión de descubrir, en la biblioteca de su padre, a Jack Kerouac. Su contribución, con el prólogo a este libro, cierra así un ciclo.